Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces de nuestra historia, un espacio donde hablaremos sobre los momentos más importantes que marcaron el pasado del Perú. Hoy comenzamos con una pregunta clave: ¿cómo empezaron las ideas de independencia en nuestro país? Para comenzar sobre ese tema, me acompaña Mayra Alejandra Reategui, alguien que ha reflexionado bastante sobre una historia. Gracias por estar aquí. Hola, gracias por invitarme. Me alegra poder compartir lo que sé y lo que pienso. Para comenzar, ¿tú crees que la independencia del Perú empezó de un momento a otro o fue algo que se fue formando poco a poco? Creo que fue un proceso. Mucha gente piensa que empezó el 28 de julio de 1821, pero en realidad ya desde mucho antes la gente se iba cansando del dominio español. Había abusos, desigualdad y también ganas de un cambio. ¿Y quiénes empezaron a hablar de este cambio? Bueno, algunos criollos que eran peruanos, hijos de españoles, empezaron a cuestionar por qué ellos no podían tener más poder. Y también había muchas rebeliones indígenas como la de Túpac Amaru II, que aunque no hablaba directamente de independencia, ya mostraba que había muchos descontentos. O sea, no fue solo por ideas políticas. No, también también esto fue por motivos sociales y económicos. Y también los impuestos eran muy altos y los peruanos no tenían la libertad para tomar decisiones sobre sus propios territorios, ya que la independencia fue una respuesta a todo esto. ¿Crees que el Perú fue uno de los países más difíciles de liberar? Sí, porque aquí estaba el centro del poder español en Sudamérica y habían muchas tropas, mucho control y también muchas personas que no estaban seguras de si iba a pasar, porque no sabían si con el Perú iba a pasar algo mucho peor y si se iba a independizar. Para terminar, ¿por qué es importante recordar cómo empezó la independencia? Considero que es importante porque nos ayuda a entender lo que somos ahora, a saber por qué luchamos y por qué lucharon nuestros antepasados, lo que nos hace valorar más la libertad, la justicia y la identidad que tenemos como país y como peruanos. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Voces de nuestra historia. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema. Hasta pronto. Bienvenidos nuevamente a Voces de nuestra historia. En este segundo capítulo vamos a escuchar a quienes muchas veces no aparecen en los libros, pero que marcaron el rumbo de nuestro país. Las voces indígenas que se alzaron contra la injusticia. Hoy hablaremos de las rebeliones indígenas antes de la independencia. Para eso nos acompaña alguien con mucho que decir sobre lo que significa resistir desde los pueblos. En este capítulo nos acompaña Edison Reategui. Gracias a ti. Me parece muy importante hablar de este tema, porque sin esas rebeliones, la independencia no hubiera sido la misma. Cuando pensamos en independencia, casi siempre se habla de próceres y batallas. Pero, ¿qué papel jugaron los pueblos indígenas en todo esto? Jugaron un papel clave. Muchos antes de que llegaran ideas de libertad, desde Europa o América del Norte, ya había pueblos indígenas que se levantaban contra los abusos del sistema colonial. Resistían el maltrato, los impuestos forzados y la pérdida de tierras y cultura. ¿Puedes mencionar alguna rebelión que haya sido importante? Claro, una de las más fuertes fue la rebelión liderada por Túpac Amaru II en 1780. Fue brutalmente reprimida, pero despertó la conciencia de miles de personas. También hubo otras menos conocidas, como la rebelión de Huánuco, Cusco y más del sur. No fueron solo una, fueron muchas. ¿Y qué querían exactamente esas rebeliones? No siempre pedían independencia, como la entendemos hoy. A veces querían que se respeten sus derechos, que se acabara la mitad, que se les devolviera su dignidad. Era una lucha por justicia, por respeto, por su cultura. Entonces, ¿podemos decir que esas rebeliones prepararon el cambio o el camino para la independencia? Sí,
Aunque fueron derrotas, mostraron que el pueblo ya no aceptaba ser tratado como inferior. Fueron un ejemplo de coraje. Cuando llegó el momento de la independencia, esas heridas y esa historia de lucha seguían muy presentes. Entonces, ¿qué crees que podemos aprender hoy de esas voces de resistencia? Que la historia no es solo de los que ganaron batallas, también de los que atrevieron a decir ya basta. Esas voces nos enseñan a defender lo justo, a no olvidar quiénes somos ni de dónde venimos. Bueno, gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Voces de nuestra historia. Las rebeliones indígenas no fueron el final, sino el principio de un despertar colectivo, y también nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo para seguir descubriendo las raíces de nuestra libertad. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de nuestra historia. Hoy vamos a hablar de un momento que muchos conocen de nombre, pero pocos entienden a fondo: la llegada de San Martín al Perú y la proclamación de la independencia. Para reflexionar sobre este momento nos acompaña nuevamente Mayra Reategui, una voz que nos ayuda a mirar el pasado con ojos más críticos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Este tema es especial porque no fue solo una ceremonia, fue una estrategia cargada de simbolismo. Empecemos con algo más directo. ¿Por qué fue tan importante la llegada de San Martín al Perú? Fue porque marcó el inicio del fin del poder español en esta parte del continente. San Martín no vino a conquistar, sino a apoyar en proceso de independencia y que ya se venía preparando desde abajo. Su presencia le dio fuerza a la idea de romper con España. Y cuando proclamó la independencia, ¿realmente cambió todo en ese momento? No exactamente. Lo que hizo fue un acto simbólico muy fuerte, ya que el 28 de julio de 1821, al levantar la bandera y decir el Perú era libre, lo que estaba haciendo era enviar un mensaje político y moral, pero aún había presencia española en el país y la lucha no había terminado. Entonces, ¿por qué se les da tanta importancia a ese día? Porque fue un gesto, y los gestos en la historia también marcan. Ese día no solo se proclamó la independencia, sino que también se presentó una nueva bandera, se cantaron himnos, se habló de libertad. Fue una puesta en escena para construir una nueva identidad. ¿San Martín fue visto como un héroe para todos? La verdad que no. Algunos lo apoyaron, otros lo miraban con desconfianza y había dudas. ¿Quién tomaba el poder ahora? ¿O realmente cambiaría algo? Por lo que sí es claro es que San Martín tuvo una visión de país libre, con ideas liberadoras y para eliminar así la esclavitud o crear instituciones nuevas. ¿Crees que la población fue más un símbolo que una realidad? Sí, fue un inicio de un camino. No resolvió todo, pero sí abrió una puerta. Fue como decirles al pueblo: ya no somos colonia, ahora empieza una nueva etapa. ¿Y qué nos enseña hoy ese gesto? Nos enseña que a veces un acto simbólico puede cambiar el rumbo. Pero también nos enseña que la independencia no se logró con una sola voz, sino con participación, lucha y memoria. Gracias por escucharnos en este tercer y último capítulo de Voces de nuestra historia. Hoy aprendimos que declarar la libertad no es lo mismo que vivirla, pero que a veces una voz fuerte basta para empezar a construir algo nuevo. Muchas gracias por acompañarnos en estos 3 capítulos y hasta pronto.